aduanas en el cielo. Aquí siéntete en tu casa, golondrina, yo te quiero. Aquí no te falta nada. Agárrele mi mariachi. ¿Qué cree usted? Hay aduanas en el cielo. Porque crucé, prisionera me tuvieron. Si hay aduanas en el cielo, aquí siéntete en tu casa, golondrina, yo te quiero. Aquí no te falta nada. Véngase, que entra la profesora. Si ven algo así, Acuérdate el micro. Señor, de Muy veras bien. qué gusto tenerlo aquí con nosotros. Muchas gracias. A ver, Tino, Aquí- si quieres y qué orgullo de verdad que voces como la de usted representen a nuestro México. Pues muchas gracias por Qué eso. bonito traje. Gracias, De gracias. Está fascinada Miriam. No, por me su- encantan los trajes, chavos. Sí, sí, qué bien, muchas gracias. ¿Cuántos años de trayectoria ya tiene usted? Bueno, yo empecé a los 15 años en esto. Sí. Ya tenemos buen ratito. ¿Y en su familia alguien más canta? Pues toda ¿O mi ya familia. es de herencia, toda la Toda familia? mi familia canta y por consecuencia también tengo un hijo que canta por ahí. también. Oye, ¿qué lo que pasa te iba a en tu casa? No de vénganse a comer. ¿No? ¡Ya voy! ¡Me estoy bañando! Yo no sé, Raúl, pero en mi casa no creo que les encanta. A mí me encanta cantar, pero de repente no te dejan en tu casa. Perdón, ya te voy a hablar de tu Claro, Raúl, no, porque no, bueno, claro, no. perdón. Pero dime, ¿en tu casa te dejan cantar así como dice Rafita, que vayas y que les cantes todo el tiempo? Sí, claro. ¿De Sí, verdad? en las fiestas particulares Sí, por ahí pero estamos me pagan. amenizando y pasando buen rato. Oye, la regadera, papá, ya la más corta, ¿no? Así de la cantada y todo. No, sí se portan bien conmigo. Oye, Raúl, y tengo entendido que antes cantabas otro género de música. Sí, ¿En así qué es. año empezaste a tocar mariachi? Tengo 10 años aproximadamente 10 con años mariachi y con gracias a Dios pues a la gente le ha gustado muchísimo por Bueno, toda es que el mariachi es Claro. garantía, Sí, ¿no? claro. Gran parte de Michoacán y Jalisco, por ahí trabajamos mucho con los muchachos, ¿verdad? Pero fíjense, no siempre a una voz le queda interpretar música de mariachi. Qué bueno. ¿Sientes que ya este es tu género? ¿Sientes que vas a seguir Definitivamente, con este definitivamente sí, porque se ha reflejado en las ventas de los discos, en el trabajo, y en la aceptación de la gente. Así es. ¿qué género cantabas antes? Cantaba grupero, era grupero yo antes. Duré muchos, como 20 años de grupero, imagínate. ¿Banda o...? Y si haya sabido yo que este era mi género desde entonces, desde que como empecé. antes, ¿no? Ya- con mariachi. El tiempo de Dios es perfecto. Claro. Y estuviste Definitivamente. también cambiando de bandas, ¿no? Sí, estuve con banda también. He cantado con grupero y banda y ahora tenemos lo de mariachi, que es algo para mí muy bonito porque ha sido muy aceptado por la gente. Alguien que tú admires, así, un artista que digas, él es mi inspiración o ella puede ser Bueno, también. para mí Luis Miguel es lo máximo. Luis Miguel. El sol. ¿Cómo no? No. Para ella te aseguro que también. Mira, no me digas, Rafael. No me digas, Es que es una Rafael. voz que cuando era niño cantaba hermoso y cambió su voz a un Y poco canta más hermoso. ronca y más hermosa estuvo. Y está hermoso. Aunque ahorita anda con unos kilitos de más, pero se ve guapetón, ¿verdad? No lo comprometan, él no puede decirle. No, yo le estoy Bueno, diciendo, yo le comparto. Yo bajé 10 kilos, también tenía como 10 kilos más. ¿En serio? Sí, así Te es. divorciaste. No. ¿Se puede? Ay, Rafa, está casado y tiene hijos. No, es que bajé 10 kilos, no, pero a lo mejor es su segundo o tercer matrimonio. No sabes. Raúl, ¿se puede hablar? Es el único. Un único. Perdón. ¿Se puede hablar de un Raúl antes de La Voz México y después de La Voz México? Claro, sí, la gente ha tomado más en serio mi trabajo desde que estuvimos por ahí en La Voz México con mi hijo.
estuvimos a dueto en el equipo de Jenny Rivera y desde entonces la gente como que ha tomado más en cuenta mi trabajo. Pues tuvo la fortuna de estar en el equipo de una grande de la música ranchera, ¿verdad? Como lo es Jenny Rivera. Y bueno, pues me imagino que los aprendizajes deben ser muchísimos. Sí, tuvimos mucha experiencia en Televisa porque todo fue algo, o sea, debe uno tomar más en serio su trabajo. Ahí nos enseñaron a que debemos tomar más en serio lo que hacemos. Lo que pasa es que fíjate que comentas algo que es muy cierto. A la gente nos ve a los que nos dedicamos al medio, sí, tanto en la conducción como en la cantada, como en la comedia, que de repente es que se la pasan bien a gusto y nada más debe ser pura diversión, y no, es algo serio, prepararte. No sabes cómo te va a recibir el público, hay que ensayar. No creo que es fácil tener esta cara, señora. Aparte es mucho compromiso, ¿no, Rafael? Es mucho compromiso, digo, claro. Tú como comediante también, sobre todo en televisión, tienes que estar cuidando así como muchas cosas, además de estar improvisando. Y como cantante, ¿a qué le llamas tomar en serio la carrera? Pues ensayos y estar checando los temas que escoges para grabar, porque no puede ser cualquier canción la que tengas que incluir en tu disco. Y trabajar, ensayar muy duro con los muchachos y ver detalles en arreglos que no sean parecidos a nadie más. La memoria, ¿qué tal? Sí. Aprenderse tantas canciones. Así es. Y también ensayar todo el performance, ¿no? Sí, claro. Sí, o sea, cuando estamos a veces me pongo con los muchachos a ensayar un show también, porque no puede ser el show tan ante tanta gente, sí tienen que prepararse.